Amén. Bueno, un cordial saludo en el nombre del Señor Jesucristo para nuestra directora Liliana Patricia Herrera, las líderes, las intercesoras, gracias a Dios, todas las emisoras que nos retransmiten y a toda esta amable audiencia que nos escucha por Google Meet, por Facebook. Bendito es el nombre de Jesús en esta hora de la mañana. Mi nombre es Consuelo Caballero Durán, pertenezco al Distrito 11, me congrego en la Central de San Vicente del Caguán y hago parte del comité de la Red de Familia. Bendito es el nombre de Jesús. Para este mes tenemos un hermoso lema que es la verdadera alabanza y adoración. Pero bueno, en este testimonio también voy a hablar un poquito de eso y le he titulado a este testimonio el legado de mis padres. Voy a contar lo que Dios ha hecho con mis padres, lo que Dios hizo en mi vida a través de ellos. Bendito es el nombre de Jesús. La palabra del Señor Jesucristo nos dice en Proverbios 22:6, dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Bendito es el nombre de Jesús. Instruir quiere decir muchas cosas. Sí, cuando dice instruye, bendito es el nombre del Señor. La palabra del Señor Jesucristo nos enseña la importancia que nosotros como padres instruyamos a nuestros hijos en todas las áreas de la vida. Cuando digo en todas las áreas de la vida me refiero a la educación en valores espirituales, éticos, morales. Bendito es el nombre de Jesús. Instruir significa comunicar sistemáticamente ideas, conocimientos o doctrinas. Entonces, es lo que nuestros padres nos transmitieron, esos conocimientos, esa doctrina, esa sana doctrina. Bendito es el nombre de Jesús. Miramos otros sinónimos de instruir, que quiere decir que es educar, es enseñar, es formar, es adiestrar, disciplinar, es preparar y alfabetizar. Yo creo y pienso que nuestros padres cumplieron con muchas de estos sinónimos en la vida de nosotros como hijos. Mis padres, ellos fueron de poca capacidad intelectual, pero habían aceptado al Señor y habían entendido que tener a Cristo era tenerlo todo. Bendito es el nombre de Jesús. Nosotros, los hijos, somos 13 hijos, todos de un solo papá, una sola mamá. Los primeros fuimos criados nosotros en el campo y los primeros hijos fuimos puras mujeres. Bendito es el nombre de Jesús. Y como por ser las mayores, somos 4 mujeres primeras y por ser las mayores, pues nos tocó en el campo. Mi papá tenía una finca y pues inicialmente económicamente él no tenía buenos recursos para pagar trabajadores. Y nos enseñaron, tanto mi papá como mi mamá nos enseñaron a hacer todo lo relacionado, el trabajo con el campo. Mi mamá nos enseñó a cocinar, a lavar, a planchar, ¿sí? Nos enseñó a cultivar lo que ella cultivaba, las hortalizas, a cuidar los animales. Todo ella nos enseñó. Mi padre nos enseñó también el trabajo material. Nos enseñó, él trabajaba mucho la agricultura, él nos enseñó a sembrar plantas, nos enseñó a sembrar lo que era el arroz, la yuca, los plátanos, el frijol, todas esas cosas. Y también nos enseñó a manejar lo que era el ganado, una parte. Bendito es el nombre de Jesús. Mis padres nos contaron que
Cuando a la edad de unos 5 o 6 años yo tenía, se convirtieron al Señor. Ellos no eran creyentes, pero se convirtieron al Señor. Y mi madre, ella nos cuenta que cuando mi papá era inconverso, era un hombre muy iracundo, grosero, tomaba, la maltrataba, mujeriego. Pero lo más lindo es que un día le hablaron a mi papá del Evangelio y se convirtió al Señor. Y él comenzó a andar en los caminos del Señor, comenzó a andar en ese primer amor. Mi padre, a mi padre lo evangelizó el primer pastor que hubo aquí en San Vicente del Caguán. Y cuando él se convirtió al Señor, él le dijo al pastor que él le siguiera haciendo cultos allá en la finca. Y mire que de esta manera mi padre muy contento, viviendo el Evangelio, y él quiso que siguieran haciendo cultos allá en la finca, y de esta manera se expandió el Evangelio en esa vereda y en muchas otras veredas. Bendito es el nombre de Jesús. Recuerdo que mi papá, él nos enseñaba la palabra de Dios, nos enseñó a orar, a cantar. Recuerdo que se aprendía los coros y los himnos y de memoria y nos los enseñaba. Algo bonito que él tenía y que nosotros aprendimos de él. Él sacaba, a pesar del trabajo que había en la finca, a pesar de todas las cosas, ocupaciones, obligaciones que tenía, él sacaba todos los miércoles. Todos los miércoles mi papá lo sacaba para ayunar. Y como él ayunaba, hacía que también todos sus hijos ayunáramos. Mi mamá, cuando él no estaba, porque a veces mi papá le tocaba salir a trabajar, duraba semana trabajando en otra parte. Entonces mi mamá también lo hacía, nos enseñaba la palabra de Dios, nos contaba historias bíblicas, nos reunía y todos así en círculo, somos 13 hijos, y así en círculo ella nos leía la palabra del Señor, cantábamos, a pesar de la pobreza que se estaba viviendo en ese entonces, pero había un fervor en la vida de ellos. Bendito es el nombre de Jesús. Aunque ellos, mi madre cuando fue formada en su hogar, ellos vivían en una pobreza muy, muy tremenda. Y ella no tuvo estudio. El vivir que ella tuvo fue muy, muy duro. Y los padres pues no le dieron estudio a ella. Mi mamá y mi papá, aunque ellos eran creyentes, pero cada uno tenía una perspectiva diferente de sus hijos. Mi papá, él no tuvo estudio tampoco y él decía que como no tenía estudio él, que tampoco nos daba estudio. Mi mamá sí se preocupó porque nosotros estudiáramos. Y a pesar de todas esas cosas, la vida de mis padres fue una vida muy próspera. El Señor lo bendijo mucho. Yo recuerdo que ellos sembraban árboles frutales y nunca nos dejaban coger una fruta de ese árbol. Cuando era la primera cosecha, no nos la dejaban coger hasta que ellos no daban las primicias de ese fruto. Y mi papá, de todos los frutos del campo, él daba las primicias y él nos enseñaba. Él decía, mire, el primer fruto de la cosecha, ese es una primicia. También nos enseñó a nosotros a pagar los diezmos. Él sacaba cuentas, mi mamá también sacaba cuentas y nos enseñó, es tanto para los diezmos y para las primicias. Mi mamá también nos enseñó a diezmar de lo que ella cultivaba y de todo lo que tiene que ver con las aves de corral. Ella cuando
echaba una gallina, cuando sacaba una gallina, el pollo más bonito era para ellos. Y si eran pollas, los primeros huevos eran para primicia. Y gracias a Dios que el Señor bendijo mucho a mi padre. Mi padre fue un hombre muy próspero, muy bendecido. Lo bendijo grandemente y lo bendijo tanto en la vida espiritual como en lo económico. Bendito el Señor Jesús. Pero un día esas bendiciones le hicieron daño a él. Le hicieron daño a él por tanta trabajo. Fue dejando la oración, fue dejando el ayuno y el enemigo comenzó a hacer estragos en su vida. A lo último, mi padre acabó con todo, se separaron con mi mamá y mi padre acabó con todo por la mala administración y que no supo también administrar el tiempo de Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Se apartó de los caminos del Señor. Estando él apartado, nosotros, los hijos, los que perseverábamos, comenzamos a orar con mi padre. Y para mí se me hacía duro que el que nos había enseñado el Evangelio, el que nos había instruido en los caminos del Señor, se perdiera. Y mi papá vivía una vida desordenada. Y nosotros era clamándole al Señor por él, que él tuviera misericordia, hasta que un día cayó enfermo. Tuvieron que hacer una cirugía de corazón abierto. Y desde ese momento, el que cayó al hospital enfermo, él comenzó a buscar de Dios otra vez. Lo operaron. Después, él no quiso seguir con los tratamientos ni los controles que le mandó el cardiólogo. Pero él había aprendido a confiar en el Señor, a pesar de que tenía que seguir unos tratamientos. Después de esa cirugía, duró 6 años y él decía, el Señor me tiene vivo, el Señor es el que me da las fuerzas, el Señor es el que me da el vigor para yo seguir adelante, yo no vuelvo a los médicos. Hasta que finalmente, bueno, ya se llegó el día en que el Señor lo recogía. Y yo recuerdo que esa semana, 2 semanas antes, él se puso en ayuno y oración y le decía al Señor que lo preparara y se lo llevara. Y así fue como el Señor le escuchó. El Señor es tan lindo que le escuchó ese clamor que él hacía. Y nosotros pues preocupados por él porque pues nosotros no queríamos que él se perdiera. Y le pedíamos al Señor cuando él estaba enfermo porque ya su corazoncito no le funcionaba, le estaba funcionando un 30%, él se agitaba mucho, pero el médico le decía que era porque él no había seguido con los controles ni tomando el medicamento que tomaba, que le había formulado el cardiólogo. Entonces, él, aunque estaba que no podía respirar, yo recuerdo que cuando lo llevé a la ciudad de Florencia, lo remitieron de aquí de San Vicente, lo llevé a la ciudad de Florencia, él les evangelizaba a los médicos, a las enfermeras, él evangelizaba, así como estaba enfermito, él los evangelizaba. Y los últimos 3 meses él se dedicó, aquí en San Vicente, se dedicó a visitar todos sus amigos y a evangelizarlos. Yo recuerdo que él se levantaba de mañanita y oraba, se vestía y se iba. Y yo decía, pero mi papá, ¿para dónde es que se va? Hasta que me di cuenta que era que visitaba a todos los amigos y los evangelizaba. A pesar de sus pocas capacidades, porque ya era un hombre que ya no podía trabajar, no podía hacer ningún esfuerzo,
él aprendió a confiar en el Señor. Y pues como había quedado sin nada, pues él mantenía donde nosotros, donde los hijos, donde llegaba, a él siempre lo atendíamos porque él era una persona alegre, una persona que vivía contenta, y él era muy hablador, muy charlatán. Y siempre que hablaba con alguien, de una vez le hablaba del Evangelio, porque pues él tenía eso en su corazón y Dios le había permitido vivir esos años, y entonces él decía que los iba a aprovechar hablándole del Evangelio. Bendito es el nombre de Jesús. Mi madre fue una mujer también que fue de poca capacidad intelectual. Ella tuvo, sino segundo de primaria, y más sin embargo a nosotros, cuando mi papá se portaba tan mal con ella y yo veía su ejemplo, el ejemplo que ella nos dejó a todos los hijos, es que mientras él se portaba mal, ella se dedicó a ayunar, a orar, a pedirle al Señor por, por el esposo y por la familia. Y fue así como Dios le dio la bendición de que todos sus hijos llegaran a los pies del Señor. Todos, y todos los 13 hijos somos bautizados, somos conocedores del Evangelio. Que ahora algunos se hayan apartado no quiere decir que no fue instruido en el camino del Señor. Pero tuvimos una madre que siempre la miramos arrodillada, doblando sus rodillas, intercediendo por su familia. A veces no entiendo por qué hay hijos que dicen: mi padre, mi madre no aportaron nada en mi vida. Y nuestros padres aportan en nuestra vida desde el momento en que nosotros quedamos engendrados, están aportando a nuestra vida. Entonces, es muy doloroso ver cómo los hijos desprecian a los padres. Y nosotros, yo sí tengo que agradecerle, y mis hermanos también, todos, lo que nuestros padres hicieron por nosotros, porque ellos nos enseñaron a amar a Dios, nos enseñaron a honrarlo, a alabarlo y a glorificarle en todas las circunstancias que estuviéramos pasando. Recuerdo que inicialmente nosotros no teníamos mucha economía, pero lo poquito que teníamos lo compartíamos. Yo recuerdo que nos sentábamos a la mesa y mi papá decía: bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por estos alimentos que Dios nos lo ha dado. Y siempre nos enseñaron que nosotros debíamos depender de Dios. No interesa cuántos errores ellos hayan cometido, como seres humanos, todos cometemos errores. Pero lo más lindo de esto es que nuestros padres nos enseñaron a amar a Dios, a honrarlo con todas las cosas que tuviéramos. Bendito es el nombre de Jesús. También nos enseñaron que deberíamos depender de Él, que Él sanaba, que Él salvaba, que Él resucitaba a los muertos. Cuando nosotros éramos pequeñas, pues uno no entendía mucho. Cuando mi padre nos hacía ayunar, inicialmente nosotros comenzamos con ayunando hasta las 10 de la mañana, luego hasta las 11, y así cuando ya estuvimos más grandes nos hacía ayunar hasta las 4 o 5 de la tarde. Todos esos aprendizajes que nuestros padres nos enseñaron, hoy en día lo más bonito es que nosotros somos una generación, y nuestra generación se ha continuado con ese aprendizaje, con esa palabra, con ese conocimiento que nos transmitieron nuestros padres. Lo continuamos con nuestros hijos, ya que nuestros hijos se aparten, pero son responsables y son conocedores de las cosas de Dios. Así mi hermano, mi hermana, que tiene a sus padres, que tiene a sus hijos, lo importante es que usted le transmita el Evangelio a sus hijos. A veces los hijos dicen: es que mi mamá es cansona, a toda hora que la palabra del Señor,
que la palabra del Señor dice esto, que la palabra del Señor dice aquello. Entonces ellos se molestan, pero mire que esa palabra, aunque ellos no, y uno cuando está joven, uno no entiende, uno no comprende muchas cosas, pero ahora yo le doy gracias a Dios porque ellos nos enseñaron el Evangelio y nos enseñaron a amar a Dios y a adorarlo a Él y a honrarlo a Él. Bendito es el nombre de Jesús. Por eso la palabra del Señor dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo recuerdo que cuando esa palabra quedó sembrada en todos nosotros, quedó sembrada en nuestros corazones. Y aunque algunos de mis hermanos se han apartado, han vuelto a los caminos del Señor. O sea que esa semillita está allí. Esa semillita, aunque estaba ahí, no había dado fruto, pero ahora está dando fruto. Es muy importante, hermanos, enseñarle la palabra del Señor a los hijos. Enseñarles esa palabra del Señor a los hijos. Porque esos conocimientos que nuestros padres nos transmiten van a ser una tremenda bendición para nuestra vida, para nuestros hijos, para nuestros nietos, porque así como nuestros padres anhelaban que todos sus hijos estuviéramos en el camino del Señor, nosotros hoy en día que tenemos a nuestros hijos, también anhelamos que ellos conozcan el camino del Señor y la importancia de enseñarles la palabra del Señor. Así su hijo no le guste, pero esa palabra va haciendo un efecto en la vida de ese joven. Y cuando ya cuando nuestros padres envejezcan y muchas veces decimos, es que mi papá, mi mamá no hizo esto, no hizo aquello, pero de pronto ellos no dieron más porque también ellos fueron formados también con pocos aprendizajes. Con pocos aprendizajes en su hogar, fueron personas muy humildes, poco conocimiento, pero gracias a Dios que el Señor, a pesar de todas esas cosas, el Señor nos ha bendecido y nos ha guardado. Yo recuerdo que nosotros los hijos nos preocupamos mucho por la vida espiritual de mi padre, mi madre, porque ya ellos ambos partieron con el Señor. Nos preocupamos mucho por la vida espiritual de ellos. Y porque pues eran nuestros padres y ellos nos habían enseñado a amar a Dios. Entonces, cuando ya ellos envejecieron, a pesar de todas las enfermedades, porque mi madre duró casi 2 años postrada en cama, que nos tocaba lidiarla, pero siempre nosotros era hablándole del Señor, hablándole de la palabra del Señor. Nosotros le cantábamos, orábamos por ella y así ella no hiciera nada. Ella en su lecho de dolor, así ella no hiciera nada. Pero nosotros los hijos ahí estábamos para apoyarla. Entonces, mire que es muy importante como hijos también honrar a nuestros padres. Y gracias al Señor, mis padres terminaron la carrera en este mundo, terminaron su ciclo de vida en este mundo, pero la alegría, a pesar de que sentimos nostalgia, porque ya ninguno de los dos está. A veces nos invade la nostalgia de la ausencia de ellos,
pero tenemos una esperanza. Aunque haya tristeza, pero en nuestros corazones hay un gozo, que ellos se fueron con el Señor. Y eso es lo más lindo, eso es lo más bonito, que nuestros padres y que nuestra familia, sobre todo nuestros padres, partan con el Señor. Y ellos a sus nietos les dejaron también un legado, porque ellos, aunque nos criaron a nosotros, pero ellos se apegaron mucho a los nietos, a mis hijos, y ellos también a ellos los evangelizaban, les decían las cosas del Señor, pero con más, yo veía que ellos les enseñaban las cosas del Señor con más amor. A veces mi padre, cuando él se arrodillaba a orar, nos hacía arrodillar a todas, y que uno pequeño, pues uno se ponía a jugar y él nos regañaba. Pero yo me acuerdo que con mis hijos, él les enseñaba con más amor las cosas de Dios y no los regañaba. Bendito es el nombre de Jesús. Es muy importante, hermanos, aprender a amar a nuestros padres y a retener lo bueno que ellos nos enseñaron. Como digo, como seres humanos, ellos también cometieron muchos errores, pero lo más importante es que habían conocido el camino del Señor y ese ejemplo nos lo dieron a nosotros. Ese ejemplo de ser esos padres fieles al Señor, esos padres que siempre estuvieron ahí para nosotros, para ayudarnos, para una oración, aunque económicamente ellos no tenían nada, pero siempre estaban ahí, ayudándonos en sus oraciones. Bendito es el nombre de Jesús. Así, mis amados hermanos, es importante tener en cuenta el aprendizaje de nuestros padres y no sacar lo malo de ellos, sino lo bueno. Como digo, ellos cometen muchos errores, nosotros cometemos muchos errores, pero sacar lo bueno que ellos nos enseñaron. Y lo más lindo que ellos nos han podido enseñar a nosotros fue el Evangelio de la palabra del Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Mi mayor herencia yo te entregaré, será mi legado desde el corazón. Yo trascenderé en tu generación con la luz que alumbra todo mi interior. Haz tu historia hoy un legado de corazón a corazón. Mi pueblo será tu pueblo y mi Dios será tu Dios. Y este legado para tu generación es el tesoro encontrado, es el reino de Dios. Hoy quiero asumir el llamado de Dios para